2. Bajó directamente por la calle Mayor, golpeando con los tacones sin espuela los costados de Pilón hasta que el enorme caballo casi volaba. Pensamientos, preguntas, posibles planes de acción. Nada de todo aquello tenía un lugar en su cabeza mientras galopaba. Solo fue vagamente consciente de las personas que abarrotaban la calle y a través de las cuales Pilón se abrió camino. Solo fue consciente de un nombre que resonaba en su cabeza como un grito. Roland, Roland, Roland. Todo estaba del revés. El pequeño y valiente cadet que habían formado aquella noche en el cementerio se había roto, pues 3 de sus miembros estaban en la cárcel y no vivirían mucho tiempo. Eso sí es que todavía se hallaban con vida. Y el último miembro estaba aturdido, confuso y tan muerto de miedo como un pájaro en una cuadra. Si su pánico hubiera persistido, las cosas tal vez habrían adquirido un sesgo muy distinto. Sin embargo, mientras cruzaba el centro de la ciudad y salía por la otra punta, su camino la condujo a la casa que había compartido con su padre y su tía. La dama estaba esperando a la amazona que ahora acababa de aparecer. Mientras Susan se acercaba, se abrió la puerta y Cordelia, vestida de negro de pies a cabeza, bajó corriendo por la calzada particular hasta la calle, gritando de horror, de alegría o tal vez por ambas cosas a la vez. La contemplación de su figura atravesó la bruma de pánico que envolvía la mente de Susan, aunque no porque ésta la hubiera reconocido. «Rea», gritó Susan, tirando de las riendas con tal fuerza que el caballo se encabritó y a punto estuvo de caer hacia atrás, lo cual hubiera provocado probablemente la muerte por aplastamiento de su ama. Pero Pilón consiguió conservar la firmeza de sus piernas traseras mientras con las delanteras piafaba hacia el cielo, soltando unos sonoros relinchos. Susan le rodeó el cuello con su brazo y se agarró con toda la fuerza que pudo. Cordelia Delgado, ataviada con su mejor vestido negro y tocada con una mantilla, permaneció de pie delante del caballo tan tranquila como si estuviera en el salón de su casa, sin prestar atención a los cascos que cortaban el aire a menos de medio metro de su nariz. En una mano enguantada sostenía una caja de madera. Susan comprendió con retraso que no era Rea, aunque su error había sido bastante comprensible. Tía Cor no estaba tan delgada como Rea, al menos aún no, e iba más pulcramente vestida, exceptuando los sucios guantes. Susan no sabía por qué razón se había puesto guantes su tía, ni por qué estaban tan tiznados, pero la enloquecida mirada de sus ojos era horriblemente similar. «Buenos días tenga usted, señorita tan joven y bonita». Así la saludó tía Cor, con una voz cascada y risueña que hizo temblar de angustia el corazón de Susan. Tía Cor hizo una reverencia con una mano mientras con la otra apretaba la cajita contra su pecho. «¿A dónde vas tan deprisa en este día de otoño tan precioso? Supongo que no irás a los brazos de ningún amante, pues uno está muerto y el otro también». Cordelia soltó otra carcajada que dejó al descubierto sus grandes y blancos dientes, unos dientes casi de caballo. Sus ojos miraban con expresión enfurecida bajo la luz del sol. «Ha perdido la cabeza», pensó Susan. «Pobrecita, qué pena me da». «¿Le dijiste a Didbur que lo hiciera?», preguntó tía Cor, acercándose a Pilón y mirándola con sus líquidos luminosos ojos. «¿Fuiste tú? Claro, a lo mejor hasta le diste el cuchillo que utilizó tras haber besado su hoja para darle suerte. Los dos estáis confabulados. ¿Por qué no lo reconoces? Por lo menos confiesa que te has acostado con ese chico, pues yo lo sé. Vi cómo te miró aquel día que estaba sentada junto a la ventana y cómo le miraste tú a él». «Si quieres saber la verdad te la voy a decir», dijo Susan. «Somos amantes y nos convertiremos en marido y mujer antes de fin de año.
Cordelia levantó un sucio guante hacia el cielo azul y lo agitó en el aire como si estuviera saludando a los dioses mientras soltaba una sonora y triunfal carcajada. ¿Cree que se va a casar? No me digas. Y seguramente os beberéis la sangre de vuestras víctimas en el altar nupcial, ¿verdad? ¡Oh, qué gran perversidad! Me entras ganas de llorar. En lugar de llorar, Cordelia soltó otro aullido de alegría hasta el ciego y azul rostro del cielo. No hemos planeado ningún asesinato, dijo Susan, trazando mentalmente una línea divisoria entre los asesinatos que habían tenido Lampa que pensaba entender a los soldados de Farson. Y él no ha cometido ningún asesinato. No, yo creo que eso es obra de tu amigo Jonas, su plan, su cochino trabajo. Cordelia introdujo una mano en la caja que sostenía con la otra y entonces Susan comprendió de inmediato por qué estaban tan sucios los guantes. Había estado escarbando en la estufa. «Te maldigo con las cenizas», gritó Cordelia, arrojando una nube negra de ellas a la pierna de Susan y a la mano en la que ésta sujetaba las riendas de pilón. «Yo os maldigo a los dos y os condeno a las tinieblas. Que seáis muy felices juntos, traidores, asesinos, embaucadores, embusteros, fornicadores. Estás perdida y te repudio». A cada grito que daba, Cordelia Delgado arrojaba otro puñado de cenizas. Y a cada grito, la mente de Susan se iba despejando y enfriando. Susan permaneció inmóvil, permitiendo que su tía le fuera arrojando cenizas encima. Es más, cuando Pilón percibió aquella polvorienta lluvia contra su costado y trató de apartarse, Susan lo obligó a estarse quieto. Unos espectadores estaban contemplando aquel antiguo ritual de repudio. Shemi se encontraba entre ellos, con los ojos muy abiertos y los labios temblando. Pero Susan apenas se dio cuenta. Su mente había envuelto a encerrarse en sí misma. Ahora ya tenía una vaga idea de lo que tenía que hacer y solo por eso pensaba que en cierto modo tenía que estarle agradecida a su tía. «Te perdono, tía», dijo ella. La caja que contenía las cenizas de la estufa, ya casi vacía, se le cayó a Cordelia de las manos como si Susan le hubiera propinado un bofetón. «¿Cómo?», murmuró Cordelia. «¿Qué has dicho?». «Por lo que hiciste a tu hermano y mi padre», dijo Susan, «por aquello en lo que tú participaste». Susan se frotó una pierna con la mano y antes de que su tía pudiera apartarse, se inclinó hacia ella y le tiznó una mejilla. La tiznadura semejaba una ancha y negra cicatriz. «Pero de todos modos, quiero que lleves esta ceniza en la cara», dijo. «Lávatela si quieres, pero creo que la llevarás mucho tiempo en el corazón. De hecho, creo que ya la llevas. Adiós». «¿A dónde crees que vas?». Tía Cor se estaba frotando la tiznadura del rostro con la mano enguantada y al balanzarse sobre Pilón para intentar sujetar sus riendas tropezó con la caja y estuvo a punto de caer al suelo. Susan, todavía inclinada hacia ella, la asió por el hombro y la sostuvo. Cordelia se apartó como si la hubiera tocado una víbora. «No irás a verle ahora, insensata». Susan dio media vuelta con su caballo. «Eso no es asunto tuyo, tía. Todo ha acabado entre nosotras. Pero óyeme bien. Nos casaremos para finales de año. Nuestro primer hijo ya ha sido concebido». «Te casarás mañana por la noche si te acercas a él». «Oh, os uniréis en medio del humo, os casaréis en medio del fuego y os acostaréis entre las cenizas. Os acostaréis entre las cenizas. ¿Me oyes?». Avanzó hacia ella, desvariando como una loca, pero Susan ya no tenía tiempo para seguir escuchándola. El día estaba volando. Habría tiempo de hacer las cosas que se tenían que hacer, pero solo si se daba prisa. «Adiós», repitió, alejándose al galope. La siguieron las últimas palabras de su tía. «Entre las cenizas. ¿Me oyes?». 3.
Mientras se alejaba de la ciudad galopando por el gran camino, Susan vio acercarse unos jinetes y se apartó del camino. Le pareció que no era un buen momento para cruzarse con unos peregrinos. Se escondió con Pilón detrás de un granero que había cerca y acarició el cuello del animal, diciéndole en voz baja que se estuviera quieto. Los jinetes tardaron más de lo que ella pensaba en llegar a aquel lugar, y cuando finalmente llegaron, Susa comprendió el motivo de la tardanza. Rea iba con ellos, sentada en un carretón negro cubierto de símbolos mágicos. La bruja ofrecía un aspecto espantoso cuando Susan la había visto la noche de la luna besadora, pero aún conservaba una cierta apariencia humana. En cambio, lo que veía pasar en este momento por delante de ella, balanceándose y abrazada a la bolsa que sostenía en el regazo, era una asexuada criatura llena de llagas que más parecía un espectro que un ser humano. La acompañaban los cazadores del gran ataúd. «¡A la costa!», gritó la cosa del carretón. «¡Adelante, a toda velocidad! Esta noche dormiré en la cama de Thorin, o sabré por qué razón. Dormiré en ella y me mearé en ella si me da la gana. ¡Adelante!». De Pape, el carretón estaba enganchada a su caballo. La miró con temor y repugnancia. «¡Calla la boca!». La respuesta de Rea fue un estallido de carcajadas. La bruja se balanceó de un lado a otro, sujetando con una mano la bolsa que sostenía en su regazo, mientras señalaba a De Pape con la larguísima uña del retorcido dedo índice de la otra mano. Susan se quedó aterrorizada al verla y sintió que el pánico volvía a apoderarse de ella como si fuera un oscuro líquido que gustosamente le habría ahogado el cerebro a la menor ocasión que se le hubiera ofrecido. Luchó contra aquel sentimiento con todas sus fuerzas, procurando sujetar su mente para que no se convirtiera en lo que antes había sido, y volvería a ser, a poco que ella se lo permitiera, un pájaro sin seso atrapado en un establo, golpeándose contra las paredes sin ver la ventana abierta por la que había entrado. Incluso cuando el carretón desapareció al otro lado de la colina más cercana y no quedó más que una nube de polvo suspendida en el aire, Susan pudo oír la salvaje risa de Rea. 4. Llegó a la cabaña de la mala hierba a la 1 en punto. La miró un instante, sentada horcajada sobre la grupa de Pilón. ¿Era posible que ella y Roland hubieran estado allí apenas 24 horas antes, haciendo el amor y elaborando planes? Le parecía increíble, pero cuando desmontó y entró en la cabaña, el cesto de mimbre en el que llevaba la comida fría se lo confirmó. Aún estaba sobre la desvencijada mesa. Al ver el cesto se dio cuenta de que la víspera apenas había comido, una desagradable cena con Thorin en la que casi no había probado bocado, demasiado consciente de la mirada de los ojos del alcalde sobre su cuerpo. Bueno, había sido la última vez que aquellos ojos la miraban. Jamás tendría que caminar por ningún otro pasillo de la costa, preguntándose por qué puerta iba a salir él, como un muñeco de resorte con sus ávidas manos y su polla tiesa y rijosa. Cenizas, pensó, cenizas y cenizas, pero nosotros no, Roland, te lo juro, amor mío, nosotros no. Se moría de miedo y estaba en tensión porque necesitaba ordenar todo lo que tenía que hacer, siguiendo un proceso tan rutinario como cuando se ensilla un caballo, pero solo era una saludable chiquilla de 16 años. Una sola mirada al cesto se despertó en ella un hambre canina. Al abrirlo vio que los 2 bocadillos de carne fría que quedaban estaban llenos de hormigas. La apartó con la mano y se los comió. Aunque el pan estaba un poco duro, apenas se dio cuenta. Había media botella de sidra dulce y hasta un trozo de pastel. Cuando hubo acabado con todo, se dirigió hacia el rincón norte de la cabaña y apartó a un lado los pellejos que alguien había empezado a curtir, pero que había dejado abandonados. Debajo de ellos había un hueco. En su interior, envueltas en suave cuero, estaban las pistolas de Roland. Si van mal las cosas, tienes que venir aquí a recogerlas y llevarlas al oeste, a Gilead. Busca a mi padre.
Susan se preguntó con sincera curiosidad si Roland esperaba realmente que ella se dirigiera a caballo a Gilead con su hijo en el vientre, mientras a él y a sus amigos los asaban vivos entre gritos y con las manos pintadas de rojo en la hoguera de la noche de la siega. Sacó uno de los revólveres de su funda. Le llevó solo un instante descubrir cómo se abría. Hizo girar el tambor y vio que estaba cargado. Lo volvió a cerrar y examinó el otro revólver. A continuación lo ocultó en la manta que llevaba enrollada detrás de la silla de montar. Los ocultó, tal como había hecho Roland. Montó en su cabalgadura y volvió a dirigirse al este, aunque no en dirección a la ciudad. Todavía no. Primero tenía que hacer otra parada. 5. Hacia las 2 de la tarde se corrió la voz por toda la ciudad de Memphis de que Frank Langley hablaría en la sala de reuniones municipal. Nadie supo dónde estaba el origen de la noticia. Era algo demasiado concreto y específico como para ser un rumor. Ni tampoco importaba demasiado. La gente se había limitado a transmitirla. A las 3 de la tarde de la sala de reuniones estaba abarrotada de gente y unas 200 personas o más permanecían en el exterior, escuchando a los que les estaban repitiendo en voz baja la breve alocución de Langley. Coral Thorin, que había empezado a comunicar la mala noticia de la inminente aparición de Langley en el descanso de los viajeros, no estaba presente. Sabía lo que Langley iba a decir. Es más, había respaldado el consejo de Jonas de la locución, fuera lo más sencilla y directa posible. No convenía ocasionar disturbios. Los habitantes de la ciudad se convertirían en una multitud cuando se pusiera el sol el día de la siega, y una multitud siempre elegía a sus dirigentes más apropiados. Langley habló a los presentes con el sombrero en la mano y un amuleto de la siega colgado en la pechera del chaleco. Fue breve, duro y convincente. Casi todos lo conocían de toda la vida y no dudaron de la veracidad de sus palabras. Hart Thorin y Kimba Rimmer habían sido asesinados por Dearborn, Heard y Stotworth, les dijo Langley, a los hombres vestidos con ropas de algodón grueso y a las mujeres que llevaban desteñidas prendas de zaraza. Habían conseguido averiguar la autoría gracias a cierto objeto, un cráneo de pájaro, que los asesinos habían dejado sobre las rodillas del alcalde de Thorin. Unos murmullos acogieron sus palabras. Muchos de los presentes en la sala habían visto el cráneo del pájaro en el arzón de la silla de montar de Cuthbert o colgado alrededor de su cuello, y la cosa les había hecho gracia. Ahora pensaban que el chico se había burlado de ellos desde un principio. Sus rostros se ensombrecieron. El arma utilizada para cortarle la garganta al canciller, añadió Langley, pertenecía a Dearborn. Los 3 jóvenes habían sido apresados aquella mañana cuando se disponían a huir de Memphis. Los móviles no estaban muy claros, pero lo más probable era que quisieran llevarse los caballos. En caso de que así fuera, debían de ser para John Farson, de quien se sabía que pagaba bien y en efectivo a cambio de buenos caballos. En otras palabras, los chicos eran unos traidores a su propia tierra y a la causa de la afiliación. Langley había colocado a Rufus, el hijo de Brian Hookey, en la tercera fila. Justo en ese momento, Rufus Hookey gritó: ¿Han confesado? «Ea», contestó Langley, «han confesado con mucho orgullo la autoría de los 2 asesinatos». Las palabras fueron acogidas con unos fuertes murmullos que casi convirtieron en un retumbo, propagándose como una oleada y corriendo de boca a boca. Mucho orgullo, mucho orgullo. Mucho orgullo. Habían cometido unos asesinatos al amparo de la noche y hablaban de ello con mucho orgullo. La gente torció el gesto y apretó los puños. Dearborn dijo que Jonas y sus amigos los habían sorprendido con las manos en la masa y habían ido a informar a Rimmer. Por eso habían matado al canciller Rimmer para callarle la boca, y luego habían matado a Thorin por si Rimmer le hubiera dicho algo. No tenía demasiado sentido, había comentado Látigo. Jonas había sonreído, asintiendo con la cabeza. «No», había dicho Jonas, «no tiene el menor sentido, pero da igual». Langley estaba preparado para responder a cualquier pregunta,
pero no le hicieron ninguna. Solo hubo murmullos, miradas sombrías y los clic-clic de los amuletos de la siega mientras la gente se levantaba de los asientos. Los chicos estaban en la cárcel. Langley no hizo la menor referencia a lo que se iba a hacer con ellos, pero tampoco se lo preguntaron. Dijo que algunas de las actividades programadas para el día siguiente, los juegos, los paseos a caballo, las carreras de pavo, el concurso de labrado de calabazas, la rebatiña de cerdos, el concurso de acertijos y el baile, se habían anulado en señal de duelo por la tragedia. Sin embargo, como era natural, las cosas más importantes seguirían adelante como siempre. Se había hecho y se tenía que continuar haciendo. El concurso de ganado mayor y menor, la sofrenada de caballos, la trasquila de las ovejas, las reuniones sobre las razas y las subastas de caballos, cerdos, vacas y ovejas. Y la hoguera al amanecer, la hoguera y la quema de los espantapájaros. El árbol Chayou marcaba el final del día de la feria de la siega desde tiempos inmemorial. Nada lo podía impedir salvo el fin del mundo. La hoguera arderá y los espantapájaros arderán en ella, le había dicho Eldred Jonas a Langley. Eso es lo único que deberá usted decir, lo único que necesitará decir. Y ahora Langley se dio cuenta de que Jonas tenía razón. Se veía en todas las caras. No solo la determinación de hacer lo que se tenía que hacer, sino una especie de obsceno afán. Existían unos antiguos procedimientos y unos antiguos ritos, de los cuales los espantapájaros de rojas manos eran un vestigio que todavía perduraba. Estaban los ceremoniosos, el árbol Chayou. Hacía muchas generaciones que no se practicaban, excepto alguna que otra vez en lugares secretos de las colinas. Pero a veces, cuando el mundo se movía, éste retrocedía al lugar donde estaba anteriormente. Procure ser breve, le había dicho Jonas, y el consejo había sido estupendo, francamente estupendo. Jonas no era la clase de hombre que Langley hubiera querido tener a su alrededor en tiempos más pacíficos, pero era útil en tiempos tan revueltos como aquellos. Que los dioses os concedan la paz, dijo ahora, dando un paso atrás y doblando los brazos con las manos sobre los hombros para dar a entender que había terminado. Que los dioses nos concedan a todos la paz. Largos días y placenteras noches, contestaron los presentes en un automático coro en voz baja. Y después todos se limitaron a dar vuelta para ir a cualquiera de los sitios donde se reunía la gente la víspera de la siega. Langley sabía que muchos se irían al descanso de los viajeros o al hotel Vista de la Bahía. Levantó una mano para secarse el sudor de la frente. No le gustaba comparecer en público y menos aún en un día como aquel, pero le parecía que todo había ido muy bien, francamente. 6. La gente salió sin hablar. Tal como Langley había previsto, casi todo el mundo se encaminó hacia las tabernas. Muchos tuvieron que pasar por delante de la cárcel y los pocos que miraron lo hicieron con tímidas ojeadas furtivas. El porche estaba vacío, exceptuando el espantapájaros de rojas manos repantigado en la mecedora del sheriff Avery, y la puerta se hallaba entornada, como solía estar en las calurosas y soleadas tardes. Los chicos se encontraban dentro, de eso no cabía la menor duda, pero no se veía la menor señal de que lo estuvieran vigilando con un celo especial. Si los hombres que bajaban por allí en su camino, al descanso o a la vista de la bahía, hubieran formado un grupo, habrían podido llevarse a Roland y a sus amigos sin la menor dificultad. Sin embargo, todos pasaban por allí con la cabeza gacha, dirigiéndose en impasible silencio al lugar donde los esperaba la bebida. Aquel día no era el día, ni tampoco aquella noche, pero al día siguiente... 7. No lejos de la barraca, Susan vio algo en la larga ladera de pastizales de la baronía que la indujo a refrenar
el caballo y a permanecer sentada en la silla de montar, boquiabierta de asombro. Por debajo de ella y mucho más hacia el este, por lo menos a 5 kilómetros de distancia, un grupo de una media docena de vaqueros había reunido la mayor manada de caballos de la pendiente que jamás había visto en su vida, tal vez unos 400 en total. Los animales corrían perezosamente, dirigiéndose sin la menor dificultad hacia donde los backs les indicaban. Probablemente creen que se los llevan a pasar el invierno a otro sitio, pensó Susan. Pero no los llevaban a los ranchos que bordeaban la cresta de la pendiente. La manada, tan inmensa que corría sobre la hierba como la sombra de una nube, se estaba dirigiendo hacia el oeste, a la roca colgante. Susan se había creído todo lo que le había dicho Roland, pero aquello hizo que lo comprendiera de una manera personal, que ella podía relacionar directamente con su difunto padre. Caballos de carreras. Hijos de puta, musitó, bastardos ladrones de caballos. Media vuelta dio con Pilón y se dirigió al rancho incendiado. A su derecha, su sombra era cada vez más alargada. Por encima de su cabeza, la luna del demonio brillaba como un espectro en el cielo diurno. 8. Temía que Jonas hubiera dejado algún hombre en la barraca, aunque no sabía por qué razón lo habría hecho, pero ahora vio que sus temores eran infundados. El rancho estaba tan vacío como había estado a lo largo de los 5 o 6 años transcurridos entre el incendio que lo había destruido y la llegada de los chicos del mundo interior. Sin embargo, vio las señales del enfrentamiento de aquella mañana, y cuando entró en el barracón donde los tres habían dormido, reparó inmediatamente en el agujero de las tablas del suelo. Jonas había olvidado volver a cerrarlo tras haberse apoderado de las armas de Lane y Cuthbert. Bajó por el pasillo entre las literas, se arrodilló y miró al interior del agujero. Nada. Sin embargo, dudaba de que lo que ella había acudido a buscar en aquel lugar hubiera estado allí. El agujero no era lo suficientemente grande. Hizo una pausa para contemplar las 3 literas. ¿Cuál de ellas habría sido la de Roland? Lo hubiera podido averiguar, su nariz se lo hubiera dicho, pues conocía muy bien el olor de su piel y su cabello. Pero pensó que era mejor apartar a un lado aquel impulso tan tierno. Lo que ahora necesitaba era ser dura y rápida, para poder moverse sin descanso y sin mirar hacia atrás. Cenizas, murmuró Tiacor en su mente, pero lo hizo en un susurro tan débil que apenas se podía oír. Sacudió la cabeza con impaciencia como si quisiera librarse de aquella voz y salió del barracón. No había nada en la parte de atrás, nada detrás del retrete ni a ninguno de los 2 lados. A continuación rodeó la vieja cabaña de la cocina y allí encontró lo que había ido a buscar, dejados de cualquier manera y sin el menor intento de ocultarlos, los 2 barriles que ella había visto por primera vez colgados sobre la grupa de Caprichoso. La idea del mulo le hizo recordar a Shemi mirándola desde su estatura de hombre con su esperanzado rostro de niño. Me gustaría que me diera un beso de fin de año. Shemi, a quien el señor Arthur Heath había salvado la vida, Shemi, que había corrido el peligro de encolerizar a la bruja, entregándole a Cuthbert la nota destinada a su tía, Shemi, que había llevado los barriles hasta aquí. Los habían cubierto de hollín para camuflarlos un poco y ella se ensució las manos y las mangas de la camisa al levantar las tapas. Más ceniza. Pero los petardos aún estaban dentro, los más grandes y redondos que estallaban con gran estruendo, y los más pequeños que llamaban dedos de dama. Tomó la mayor cantidad que pudo de ambas variedades, se llenó los bolsillos hasta dejarlos completamente abultados y recogió en sus brazos todo lo que le cupieron. Los guardó en las alforjas y levantó los ojos al cielo. Las 3:30. Quería regresar a Hambry no antes del crepúsculo, lo cual significaba que tendría que esperar 1 hora por lo menos. Al final le sobraría un poco de tiempo para ser tierna.
Entró de nuevo en el barracón y encontró sin dificultad la cama en la que había dormido Roland. Se arrodilló a su lado como una niña que estuviera rezando sus oraciones de antes de irse a dormir. Apoyó la cabeza en la almohada y aspiró profundamente. «Roland», dijo en voz baja, «cuánto te quiero, amor mío». Se tendió en la cama y miró hacia la ventana mientras la luz iba menguando poco a poco. En determinado momento extendió las manos delante de sus ojos y examinó las tiznaduras de hollín de sus dedos. Pensó que podría lavarse las manos en la bomba que había delante de la cocina, pero decidió no hacerlo, que se quedaran tal como estaban. Eran Catet, uno de muchos, fuertes en sus propósitos y fuertes en amor. Que las cenizas se queden donde están y lo hagan lo peor que puedan. 9. Mi Susi tiene algunos defectos, pero siempre es puntual, solía decir Pat Delgado. Esta chica mía es tremendamente puntual. Lo fue la víspera de la siega. Rodeó su propia casa y subió al descanso de los viajeros, cuando no hacía ni 10 minutos que el sol se había ocultado finalmente detrás de las colinas, llenando la calle mayor de sendas sombras color malva. La calle estaba pavorosamente desierta, teniendo en cuenta que era la víspera de la siega. La banda que se había pasado tocando todas las noches en el Corazón Verde a lo largo de toda la semana había enmudecido. Se oía el estallido de algún que otro petardo, pero nada de gritos ni de risas infantiles. Solo se habían encendido algunas lámparas de colores. Los espantapájaros parecían atisbar desde todos los porches, envueltos en las sombras. Susan se estremeció al ver sus inexpresivos ojos en forma de cruz. Las actividades del descanso también eran muy raras. Las barras de atar los caballos estaban totalmente ocupadas. Otros caballos habían sido atados a las barandillas del mercantil de la acera de enfrente. Y la luz brillaba en todas las ventanas. Eran tantas ventanas y luces que la posada parecía un gigantesco barco en un mar a oscuras, pero no había el habitual bullicio y jolgorio, y todo seguía el ritmo sincopado de las melodías que brotaban del piano de Chef. Susan descubrió que no le costaba el menor esfuerzo imaginarse a los clientes del interior. Debía de haber unos 100 hombres o algo más, de pie y con una copa en la mano, sin hablar ni reír ni arrojar dados por el callejón de Satanás, ni lanzar vítores o soltar gruñidos ante el resultado. Seguramente nadie acariciaba ni pellizcaba traseros, nadie robaba besos de la siega y nadie se enzarzaba en las típicas discusiones provocadas por comentarios que solían acabar en enfrentamiento a puñetazos. Simplemente unos hombres tomando unas copas a menos de 300 metros del lugar en el que su amor y sus compañeros estaban encerrados. Pero aquella noche los hombres que estaban allí dentro se limitarían a tomar unas copas, y si ella tuviera suerte, si fuera valiente y tuviera suerte... Mientras ataba Pilón delante de la taberna y le dirigía unas palabras en voz baja, una figura emergió de las sombras. Se tensó un momento, pero se tranquilizó de inmediato al ver el rostro de Shemi iluminado por la primera luz anaranjada de la luna creciente. Shemi formaba parte de su Catet y ella lo sabía. ¿Acaso era de extrañar que él también lo supiera? «Susan», murmuró Shemi quitándose el sombrero y sosteniendo sobre su pecho. La estaba esperando.